Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos con el tema del protocolo. Pues solo hagamos un recordatorio. En la clase anterior, pues se hizo un ejercicio de redactar una razón de cierre, se vio el modelo, ¿verdad? Para contrastar y comparar. Entonces ahora tenemos todavía varios aspectos que ver del protocolo y al final vamos a hacer también un ejercicio. El índice del protocolo lo contempla el artículo 15 y el artículo 16, ¿verdad? De ahí se desprende que el índice del protocolo debe llevar 5 columnas con los 5 aspectos siguientes: el número de orden del instrumento, lugar y fecha del otorgamiento, los nombres de los otorgantes, si se entiende, pues nombres y apellidos, ¿verdad? El objeto del instrumento, el folio en que principia cada instrumento. En el índice se pueden utilizar cifras y abreviaturas. Se redacta en papel bond, tamaño carta u oficio, ¿verdad? En el código, la norma que lo regula dice que en papel sellado. Ese papel sellado ya no existe, ¿verdad? Actualmente es en papel, carta u oficio, de acuerdo con el artículo 33, numeral 10, en la ley del impuesto del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Cada hoja del testimonio, perdón, cada hoja del índice lleva adherido un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja. Se entiende que la hoja tiene 2 lados, anverso y reverso. Entonces, por hoja, por cada hoja, ¿verdad? Esto implica, entonces, que vamos a redactar un ejemplo, ya les voy a indicar, ¿verdad? Ahora, de ese testimonio, el artículo 92, que es el único pasaje del código donde se menciona, se debe enviar al Archivo General de Protocolos un testimonio de este índice, ¿verdad? Este índice. Deseablemente, hay que presentarlo durante el mes de enero del año siguiente, al año en que se trabajó ese protocolo, ¿verdad? Y lleva una razón final que puede ir en estos términos, ¿verdad? Testimonio del índice del protocolo a cargo del notario Jacobo Jacinto Jiménez Jerez durante el año 2020, que para entregarlo al Archivo General de Protocolos lo extiendo en 2 hojas. La primera es fotocopia, tamaño oficio, impresa únicamente en su anverso, y la segunda es la presente de papelón tamaño oficio, las cuales numero, firmo y sello. La ciudad de Guatemala, el 4 de enero de 2021, como es el protocolo del 2020, ¿verdad? Entonces, había que entregarlo deseablemente en enero de este año, de 2021. Esa razón final también lleva firma del notario y sello del notario. Bueno, otros temas del protocolo, pues tenemos lo concerniente a los atestados. Esto lo regula el artículo 17 del Código de Notariado, y ese artículo establece que los atestados son los documentos que tienen relación con los instrumentos públicos autorizados y que se incluyen después del índice del protocolo. ¿Verdad? En ese orden van. Entonces, atestados son documentos que tienen relación con los instrumentos. El primer atestado que lógicamente va en el protocolo de cada año, que se llaman atestados, no son testados. Llevan esta A, porque también existe la palabra testados, pero es otra cosa que vamos a ver el jueves. Entonces se llaman atestados, ¿verdad?
Entonces, el primer atestado o primer documento que se agrega en este segmento de los atestados va a ser el comprobante de haber pagado el derecho de apertura del protocolo en el año que corresponde, ¿verdad? Ahí también pues se van a incluir los comprobantes de entrega de los testimonios especiales que regula el artículo 37 del Código Notarial. También se acompañarán los comprobantes de los avisos trimestrales. Son 4 avisos trimestrales que hay que entregar, ¿verdad? De acuerdo también con el artículo 37 del Código Notarial. Luego está el tema del empastado. El protocolo, pues, dentro de los 30 días siguientes a que sea cerrado, el código establece que se debe empastar, es decir, ponerlo como un libro, ¿verdad? Ponerle sus pastas. Y algunos, pues, con letras doradas le ponen protocolo del notario tal y tal y el año que corresponde, ¿verdad? Es una operación que no le corresponde hacer al notario, sino lo tiene que llevar a un negocio donde atienden ese tipo de cuestiones. Sí es importante establecer que el notario es depositario del protocolo y a él le corresponde la guardia y custodia del protocolo, esto conforme al artículo 19 del Código Notarial. Por lo tanto, si por causa de irresponsabilidad por parte del notario el protocolo se daña, se pierde o se destruye, el notario en su momento incluso tendría que responder por daños y perjuicios, ¿verdad? Y ya no digamos, si se cometió un delito, pues se abre la posibilidad de que se le siga un procedimiento penal, ¿verdad? También están los llamados casos de depósito del protocolo, ¿verdad? Hay que mencionar que cuando se va a abrir el protocolo, en un formulario siempre le piden a uno que indique qué ocurre si uno va a estar ausente o en alguna circunstancia para que otro notario activo, ¿verdad?, pues se quede como depositario del protocolo, ¿verdad? Pero el caso típico acá del depósito del protocolo lo vamos a encontrar en el artículo 27 del Código Notarial, ¿verdad? Este artículo regula la situación de que el notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año, pues entrega su protocolo al Archivo General de Protocolos. Ese caso casi no se da, ¿verdad? Es más, el siguiente, ahí mismo en el artículo dice, si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, entonces el protocolo lo deposita en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios, ¿verdad? Ese aviso se dirige al director del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y el aviso indicará, dice, el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. ¿Por qué? Porque la idea es que en la ausencia del notario titular de ese protocolo y resultare que las partes, los otorgantes o los clientes relacionados con un X o Y instrumento público del protocolo que sale del país, del notario que sale del país, entonces tienen necesidad, imagínense ustedes, de un testimonio, de una copia. Entonces el notario depositario está facultado para extenderlo, ¿verdad? Ese es el caso que se da. Ese es el caso con mayor frecuencia. El otro caso casi no se da frecuentemente. Se da el caso de cuando el notario sale de la República por un periodo menor de un año. Ya vamos a hacer un ejercicio, les voy a indicar, ¿verdad? Ahora, también se dan los casos de reposición del protocolo. Esta reposición del protocolo se da cuando hay pérdida, cuando hay destrucción, ¿verdad? O cuando hay deterioro del protocolo. Entonces, se ven dañados los instrumentos públicos. Por lo tanto, hay que seguir un procedimiento ante un juez de primera instancia del orden civil, ¿verdad? Y él va a ordenar en un trámite, ¿verdad?, que se traigan a la vista todos los documentos que le den pistas al juez de qué fue lo que se destruyó, lo que se perdió, que se deterioró, ¿verdad? Incluido el testimonio del índice, porque ahí por lo menos están los nombres de los otorgantes. En ese contexto se da esa situación.
También se dan los casos de desplazamiento, es una especie de entrega, depósito del protocolo, de acuerdo con el artículo 26. Si el notario cae en una situación de inhabilitación, pues el protocolo se debe entregar al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Al Archivo General de Protocolos. Y si el notario voluntariamente desea hacerlo, también se puede. Por cualquier circunstancia, no necesita ni siquiera una justificación. El notario dice, bueno, deseo entregar mi protocolo al Archivo de Protocolos y no hay ningún problema, ¿verdad? Y también se contemplan los casos de ocupación y extracción, ¿verdad? ¿Esto qué implica? Que ya tiene un carácter forzoso, incluso ya en el marco de un probable asunto ilícito, ¿verdad? Esas posibilidades de ocupación y extracción del protocolo las contemplan los artículos 20, 74 y 86 del Código de Notariado, ¿verdad? Eso es la ocupación y extracción. También está el procedimiento de inspección y revisión, ¿verdad? Esto tiene por objeto revisar, inspeccionar, su nombre lo dice, ¿verdad? A ver si el notario cumplió con todas las cuestiones de forma, conforme a la ley. Hay 3 clases de inspección y revisión. La ordinaria, que la realiza el Archivo General de Protocolos, o debería realizarla cada año. Hay que decir que eso es aleatorio, a algunos notarios les toca un año, a otros otro, ¿verdad? No tiene una frecuencia necesariamente. Incluso si el personal del Archivo de Protocolos no se da abasto para atender las revisiones, pues el presidente del organismo judicial nombra notarios activos con calidades, por supuesto, ¿verdad?, para realizar ese trabajo. También puede darse una inspección y revisión extraordinaria. Esto, pues su nombre lo dice, está fuera de aspectos de tiempo rígidos. Cuando la Corte ordena por alguna circunstancia, pues se da esa revisión e inspección extraordinaria. Y está la llamada inspección y revisión especial. Esta se da en los casos en que hay una investigación cuando ha ocurrido un delito en relación con el protocolo, ¿verdad? Ese es el tema de la inspección y revisión. Hay que mencionar que conforme al artículo 22 del Código de Notariado, cualquier persona que tenga intereses puede consultar el protocolo, excepto en los instrumentos que contienen testamentos y donaciones por causa de muerte. Mientras estén vivos los otorgantes, nadie más que el testador y el donante pueden consultar esos instrumentos, ¿verdad? Las demás personas, de ahí todos los instrumentos no tienen ningún problema. Hay que mencionar, pues, que es fundamental el rol que juega en este contexto el Archivo General de Protocolos, que tiene una normativa que lo regula en los artículos del 78 al 83. Son 6 artículos, ¿verdad?, que el Código Notariado utilizó para establecer funciones, atribuciones, aspectos que debe cumplir el Archivo General de Protocolos. Estos obviamente hay que leerlos, ¿verdad?, para estar ilustrado al respecto, ¿verdad? Dentro de todo lo mencionado, ahí va prácticamente inmerso lo que concierne al Archivo General de Protocolos. Ahora bien, se dice que el protocolo está investido de garantías o principios. Esto, de acuerdo con la doctrina, le asigna 5 garantías o principios. La primera garantía o principio es la perdurabilidad.
o permanencia. Si algo caracteriza el protocolo es que está llamado a tener una larga vida, porque precisamente el protocolo es el depósito de todos los instrumentos matrices. Pues las personas podrán consultarlos, pero ya si quieren tener permanentemente una copia, pues para eso se expiden testimonios, copias simples legalizadas, ¿verdad? O una fotocopia simple. Eso implica que el notario, ¿verdad?, resguarda, protege, conserva el protocolo. Y por eso entonces la tendencia es a que ese protocolo dure por muchísimos años, incluso eternamente. Esa es la permanencia, ¿verdad? Luego está la situación de ejecutoriedad. De acuerdo con la ley, con la doctrina, los testimonios de los instrumentos públicos que van dentro del protocolo son títulos ejecutivos en los casos que corresponden, ¿verdad? A eso se debe su ejecutoriedad. Seguridad. Pues desde que estudiamos las características del derecho notarial, acá se traslada el concepto de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el protocolo le brinda al negocio jurídico que va plasmado en ese protocolo un alto grado de seguridad, ¿verdad? En todo sentido, jurídica y materialmente. Luego, la autenticidad, ¿verdad? Esos instrumentos que dan dentro del protocolo se tienen como auténticos. De nuevo que nada, porque fueron autorizados mediante la firma y sello debidamente registrados en el Colegio de Abogados y Notarios, en la Corte Suprema, en el Archivo de Protocolos, en muchos registros también, ¿verdad? Ahí registramos los notarios nuestra firma y nuestro sello. Y además porque esos instrumentos han sido autorizados ejerciendo la fe pública que el Estado nos ha conferido a los notarios. Y finalmente, la garantía o principio de publicidad. Mediante esa garantía o principio de publicidad, pues la sociedad tiene la certeza de, y en particular las personas interesadas, de que cuando necesiten consultar un instrumento público de X o Y protocolo de tal o cual notario, pues lo van a poder hacer sin problemas, ¿verdad? Salvo en los casos de testamento y donación por causa de muerte, si el otorgante está vivo, ¿verdad? Bueno, entonces, esos serían los aspectos medulares de la materia relativa al registro notarial o protocolo notarial. Bueno, entonces vamos a ver ejercicios. Veamos este ejercicio, por favor. Cópienlo o tómenle foto. Lo vamos a trabajar hoy junto con otro ejercicio y dentro del tiempo que les indique vamos a confrontarlo con un modelo que yo les voy a poner ahí. Entonces el ejercicio, pongámosle provisionalmente número 2. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, con base en el artículo 15 del Código de Notariado, ustedes van a redactar el índice de su protocolo del año 2020, del año que pasó, ¿verdad? Con la idea que en ese periodo ustedes autorizaron un contrato de compraventa, autorizaron un acta de protocolación de un acta de matrimonio, autorizaron una razón de legalización de firma y cancelaron un instrumento público. Ya todas esas clases de instrumentos los vimos al estudiar el documento. Ya sabemos que los instrumentos públicos cancelados no nacen a la vida jurídica, pero tienen un número porque ocupan un lugar en el protocolo. Va. Doy 2 minutos para que o copien o le toman foto a la instrucción del ejercicio. Luego les pongo el otro ejercicio
Les doy un tiempo para redactarlo y después confrontamos. Corren los 2 minutos para el primer ejercicio de hoy. Bueno, y ahora miramos el siguiente ejercicio. Sería el número 3. Dice la instrucción: usted como notario tiene necesidad de salir de la República de Guatemala por un plazo menor de 1 año. Entonces, con base en el artículo 27 del Código de Notariado, redacte el aviso que debe entregarse al Archivo General de Protocolos. Hay que leer el artículo, interpretarlo y a proceder a redactar lo que les estoy pidiendo. Entonces, a las 8 en punto, revisamos, ustedes teniendo ahí a la vista lo que redactaron, y confrontarlo con los ejemplos que yo les voy a poner ahí. Empieza a correr el tiempo. Repito, a las 8 en punto, revisamos. Trabajemos, por favor.
Muy bien, ¿estamos listos? Sí, Bueno, sí, licenciado. miremos pues el ejemplo del índice de protocolo, ¿verdad? Es aquí cortito. La idea es que, de acuerdo con el artículo que lo regula, lleva 5 columnas, ¿verdad? Ahora, dijimos ya, va en papel bond. Y así, o sea, esto se puede eliminar. Ya en la realidad iría así. Índice del protocolo del notario tal y tal y tal, correspondiente a tal año, ¿verdad? Número de orden, aquí se pone que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Lugar y fecha del otorgamiento. Pues nosotros tenemos como referencia normalmente el departamento. Algunos le ponen también el municipio, ¿verdad? El día, el mes y el año. Nombre de los otorgantes, ¿verdad? Pues en este caso, como es un arrendamiento, el objeto va a ser el arrendante y el arrendatario, ¿verdad? Objeto del instrumento, arrendamiento de bien inmueble. Folio en que principia. Ojo y oído con esto. El código es claro, solo pide que se anote el número del folio en que principia. Se entiende que el folio se compone de 2 caras, es una hoja, ¿verdad? Anverso y reverso. Entonces solo se pone el número del folio. Ahora, si tocara la situación de que el instrumento quedó su inicio en el anverso de la hoja, vamos a ver el caso aquí de un instrumento cancelado. Solo se pone, fue el instrumento número 10, ¿verdad? Se pone la fecha, porque eso sí hay que ponerlo. Guatemala, 20 de abril de 2020, así fue. Y desde aquí ya se pone cancelado y ya no se pone nada más, ¿verdad? No, como eso no nace a la vida jurídica. Entonces no tiene que llevar nombres de las personas ni el objeto, porque eso no nace a la vida jurídica. Pero resulta que inició ese instrumento en el folio 35, en el reverso. Entonces, en la práctica se utiliza ponerle una V, una B pequeña, como la vuelta o folio vuelto, por eso se le pone esa B. Es convencional, ya todos los notarios sabemos que al poner esa letra significa que el instrumento empezó al reverso del folio de que se trata. Es el único caso donde se pone eso, ¿verdad? Al final, el lugar, la fecha, ¿verdad? Aquí sería, estamos hablando del 2020, ¿verdad? Firma del notario, sello del notario, ¿verdad? En el caso de lo que les indiqué, bueno, pues había que poner una compraventa, ¿verdad? Contrato de compraventa de bien inmueble. Un acta de protocolación, ¿verdad? De un acta de matrimonio o una razón de legalización de firma. Bueno, aquí en nombre de los otorgantes se pone el nombre del notario. Ahí era el nombre de ustedes como notarios. ¿Por qué? Porque ahí el notario lo hace y antepone a su firma la expresión por mí ante mí. Así lo establece la ley. Objeto del instrumento, bueno, protocolación de acta de matrimonio de tales personas. O en la toma de razón, bueno, toma de razón de la firma de tal persona. Y el folio en que principia. Esas son las variantes que va a tener, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Las escucho? Licenciado, una pregunta. Yo estaba viendo en un índice, en un protocolo, que en el folio también ponían así como 1 y 2, 2R. ¿A qué se refieren con eso, Lick? Disculpe. Eso no es común, porque ya les dije, se utiliza esto. Ok. V. R significa reverso. Ah, ok. ¿Ya? Pero
solo es cuando el instrumento inicia efectivamente al reverso del folio, ¿verdad? De la hoja. Ok. Ajá. Bien, gracias. Entonces, algunos utilizan la inicial R, significaría, si es número 5, 5R. O sea, el folio 5 en el reverso. ¿Verdad? Gracias. Pero lo generalizado, y todos lo entendemos así, es ponerle la V. ¿Verdad? Ahí estamos. A ver, ¿alguna duda adicional al tema del índice? Va. Vamos a dejarle esto, va. El otro ejercicio consistía en un aviso, ¿verdad? Si ustedes leyeron detenidamente el artículo, pues establece 2 casos, ¿verdad? Pero les digo que el que se da es el del segundo párrafo, cuando el notario va a salir de la República, se va a ausentar por un plazo que no es mayor a 1 año, es decir, es menor a 1 año el plazo que va a estar afuera, o que no va a estar el notario, ¿verdad? Entonces, con base en ese artículo 27, ¿verdad? El aviso sería en esos términos. Que en la práctica esto puede no llevarlo, ¿verdad? Y sería entonces el aviso en esos términos. Así sería el aviso. Inicialmente lleva una clave. Esa clave la tenemos todos y cada uno de los notarios. Se integra con la letra inicial del primer apellido o del único apellido, ¿verdad? Más el número que le tocó a uno de registro según cada letra. O sea, la letra A empezó por A1, A2, A3, hoy llegará a 1000 y algo, 2000 y algo, no sé cuántos, ¿verdad? Y así cada letra. Se dirige al director o directora del Archivo General de Protocolos, pues de manera sencilla, en cumplimiento de lo preceptado en el artículo 27 del Código de Notariado, remito el siguiente aviso. Por tener que ausentarme de la República de Guatemala por menos de 1 año, el protocolo a mi cargo durante el presente año quedará en depósito del notario Juan Alberto Jiménez Sanleu, cuya oficina profesional se ubica en la 20 calle 1840 de la zona 10 de esta ciudad. Teléfono tal y tal. Y hoy día también, pues se agrega, si está de acuerdo notario, depositario, su correo electrónico. ¿Por qué? Porque la idea es que si alguno de los clientes que otorgó algún instrumento público, de los que están en ese protocolo, necesita una copia, necesita esto, necesita cualquier cuestión relacionada que sea lícito, pues lo puede otorgar el notario depositario, ¿verdad? Ese es el objeto del depósito. Entonces, revisemos con lo que ustedes redactaron, ¿verdad? Habrá distintas modalidades, pero los elementos esenciales ahí están. Sencillísimo. Si lo ven ustedes, pues ahí está, presentado de manera sencilla. Escucho preguntas y comentarios en relación con este aviso. Lick, si por casualidad o por algún imprevisto el notario se ausenta más de 1 año, ¿cómo hace para volver a presentar un aviso? Ahí está, al inicio del artículo 27 está la solución. Ahí no hay aviso. Lean el artículo 27 integralmente, por favor. Sí, pero eso es cuando él va a salir de acá, pero si ya estando en otro país, ahí se le presenta por favor, lea el artículo. Léalo. ¿Qué dice el artículo 27 al inicio? Dice: el notario que tenga para ausentarse de la República por un plazo mayor de término de 1 año deberá entregar el protocolo. Debe entregar el protocolo. Eso es cuando él sabe. Llega al archivo de protocolos y recoge su protocolo, ¿verdad? Vaya, pero eso es cuando él sabe que se va a ausentar por más de 1 año, pero cuando por alguna fuerza mayor no puede regresar al término del año, que él dejó depositado su protocolo al otro notario,
¿cómo presentan otro aviso? ¿O de qué manera se puede hacer para dar a conocer al protocolo, al archivo de protocolo, que no pudo regresar? Ahí no hay que dar otro aviso. Pero lo que tiene que hacer es ir a recuperar el protocolo, ¿verdad? Y cumplir con las obligaciones que hayan quedado pendientes, ¿verdad? Okay. Imagínese, de pronto no hizo el índice, no envió el testimonio del índice, ¿verdad? No hizo la razón de cierre porque no tocaba todavía, ¿verdad? Si por una circunstancia que sale de su control se excede de ese tiempo, ¿verdad? Lo que tiene que hacer al regresar es recuperar su protocolo, ¿verdad? Cerrarlo extemporáneamente. Ahí el archivo ha estado inventando algunas multas, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Él va a entregar extemporáneamente su testimonio del índice. Claro. Va a realizar extemporáneamente la razón de cierre, ¿verdad? Okay. Eso es lo que va a pasar ahí. Pero no hay nuevos avisos. Ok, entendido, gracias. No, eso no requiere de un aviso más que recuperar el protocolo y tenerlo para cumplir con lo que esté pendiente, ¿verdad? A ver, ¿alguna otra cuestión? Entonces, por favor, el día próximo, jueves. Licenciado, perdón. Sí. Lo de la pregunta de la compañera, o sea que a la hora de que el notario se ausente más del año y no tenga cómo, o sea, lo del aviso, eso lo hace hasta que él regrese, pero entra en multa. Es que eso lo determinará el archivo de protocolos, ¿verdad? Es uno de los casos que no tienen regulada una sanción específica. Entonces se aplica supletoriamente el artículo 101 del Código de Notariado, ¿verdad? Imagínense que el notario falleciera. Imagínense que ni siquiera regresa si no fallece, ¿verdad? Ahí habrá que entregarle al archivo de protocolos ese protocolo tal y como está. ¿Estamos? ¿Sí me escuchan? Gracias. Bueno. Entonces, por favor, para el jueves vamos a terminar el curso. Usted ya la otra semana empiezan exámenes, ¿verdad? Ahí ya no vamos a tener más actividad. Y entonces el día jueves vamos a aprovechar para finalizar con otros ejercicios. Esto muy específicamente en relación con lo que son los testados entrelineados, adiciones, ¿verdad? Cómo se salva esos testados para que sean válidos y que sean válidas las entrelíneas, las entreleonaduras, ¿verdad? Y cuestiones de ese tipo. Esa será la actividad del día jueves. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos vemos el jueves para culminar con el curso. Ya puse aquí en varias ocasiones, ¿verdad? Que con ustedes el examen, pues, va a ser el viernes 28 de mayo a las 20 horas. El código para la sección B es el mismo de los exámenes parciales, ¿verdad? ¿Alguna cuestión que quiera preguntar? Sí, disculpe, con respecto al examen extemporáneo del segundo parcial. Bueno, a mí solo una persona me solicitó examen extemporáneo. ¿En tiempo? ¿En tiempo? Exacto. No he tenido más, no me han llegado más solicitudes. Y le doy el dato a quien me presenta la solicitud, ¿verdad? En tiempo. Bueno. Es que él me decía, es Edgar, el que yo le hablé la semana pasada que fallecieron sus... Sí, pero él está en una situación totalmente complicada, ¿no? Ya el examen extemporáneo va a ser la otra semana. Bueno. No, esta semana, es esta semana. Esta semana, ¿verdad? Sí. Usted les informa por correo, entonces. Gracias, Lick. El interesado me tiene que escribir, o sea, tiene que presentar su solicitud en tiempo. Entonces yo ahí le doy la información. Gracias. Sí. Muy bien, entonces, insisto, día jueves culminamos el curso con ejercicios prácticos de algunos aspectos del protocolo, ¿verdad?
que podemos hacer ahí alguna práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos vemos el día jueves. Feliz noche para todos. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches y muchas gracias. A la orden. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Descansa, Lic. Igualmente, gracias. Feliz noche. Igualmente.